Seguramente tú alguna vez has buscado por la biblioteca un libro que te pueda enseñar sobre empresas, sobre cómo montar un negocio, que te pueda motivar a hacerlo y del cual también sea entretenido, el cual tenga una historia que tú puedas seguir a profundidad, un personaje del cual tú puedas aprender. Y qué mejor que este personaje sea un gran emprendedor. Si es que es así, estás en el video adecuado, porque en el video de hoy te voy a recomendar tres librazos, sencillamente espectaculares, que además son bestsellers generacionales. Libros que van a abordar la historia desde una perspectiva biográfica de tres grandes emprendedores que tú, bueno, pues seguramente conoces. Y así sin más, empecemos. Y todos estos libros tienen algo en común, que es una narrativa atrapante, es una narrativa interesante. Y es que empezamos con este primer libro, Nunca Pares, que es una autobiografía del fundador de Nike, es decir, Phil Knight. Esto quiere decir que el mismo Phil es el que nos redacta su propia historia. Y esto es lo que la hace interesante justamente. Claro, evidentemente yo creo que Phil Knight habrá tenido consejeros literarios y escritores profesionales, porque si no, no tiene explicación el pedazo de obra de arte que tenemos acá. Nunca pares. Inclusive es tan interesante este libro que te adentra por completo en el mundo del emprendimiento si es que nunca has leído un libro de emprendimiento. No es un libro que tenga conceptos de marketing avanzados ni nada de esto, sino que simplemente va a hacer que ames el emprendimiento y todas las ideas y toda la vida de un emprendedor. ¿Y por qué digo esto? Bueno, yo leí este libro hace bastante tiempo. De hecho, es uno de los primeros libros que leí sobre emprendimiento y en general uno de los primeros libros que he leído, debe estar entre los primeros 20. A ver, voy a ver exactamente cuándo es que lo leí. En segundo de secundaria, es decir, cuando tenía 14 años. Y mira, justo lo terminé el día de mi cumpleaños, el 2 de diciembre. Un gran libro que inspira, con gran narración, uno de mis favoritos hasta ahora. Bueno, pues, eso lo hice todo. En realidad es un libro que cualquiera puede leer y como digo, no tienes que ser un emprendedor o un amante del emprendimiento. De hecho, yo lo leí simplemente para entretenerme, porque bueno, suena interesante leer la historia de un emprendedor. Y no tiene nada que envidiar a otras novelas clásicas, porque este es una novela clásica ambientada a una historia del siglo XXI, le podríamos decir. Bueno, en realidad del siglo XX, porque bueno, la historia comienza en el siglo XX, no en el siglo XXI. Y como digo, les va a interesar, no tienen que ser fanáticos del emprendimiento para que les guste. El hecho de ver de la mano al Phil Knight todos los problemas que tuvo y aún así la resiliencia para salir de cada uno de ellos, hablándonos de las bancarrotas, de los préstamos, de los viajes que tuvo que hacer, las conversaciones difíciles que tuvo que tener, las ideas de dónde sacó, las denuncias que tuvo Phil Knight sobre los temas de explotación, es decir, los momentos felices, los momentos tristes, los éxitos, los fracasos, las ideas creativas o simplemente anécdotas como cómo es que se fundó Nike exactamente, cómo surgió la idea, porque si no me equivoco fue su entrenador el que le ayudó bastante en los procesos iniciales de su emprendimiento, cómo es que se creó el logo de Nike, que le costó $20 porque era una estudiante a la que le pidió que hiciera este logo de Nike y dijo, bueno, vamos a hacer una estela, bueno, pues llamativa, interesante. Y bueno, al ser bastante transparente, hace que empatices en gran medida con el autor y con su historia, dándote cuenta de que no te está mintiendo, sino que te está contando la verdad de los emprendedores tal como es. A diferencia de los otros libros que, como vamos a ver, no son escritos por el mismo personaje en cuestión. Y de hecho recuerdo algo divertido, es que cuando terminé de leer este libro, lo único que quería era comprarme algo Nike. Es decir, me volví fanático de la marca personal de Phil y yo quería comprarme algo Nike. Si es que me compraba ropa, decían, no prefiero Puma sino Nike. Y bueno, hasta ese punto te digo que, bueno, a un niño también es fácil convencerle de algo, como era en ese momento, pero te va a encantar este libro, sin duda. El siguiente es un libro de una de las personas más controvertidas y uno de los visionarios más grandes también de la historia del mundo moderno. Y es la biografía de Steve Jobs, escrito por nada más y nada menos Walter Isaacson, que como todos ya sabemos es un gran escritor de biografías. De hecho, escribió también sobre Leonardo da Vinci, una biografía que me encantó mucho. Un autor que le recomiendo a cualquiera. Hace interesante la vida de la mayoría de las personas de las que escribe. Y qué más interesante que la vida de quien fue hasta cierto momento el hombre más rico del mundo.
Lamentablemente Steve Jobs ya falleció en el año 2011, pero su legado sigue vigente. Todos habremos escuchado alguna vez de su empresa Apple. Alguna vez habremos visto un dispositivo Apple o tendremos un dispositivo Apple. Y es interesante ver todo el proceso de esta empresa hasta llegar a ser lo que es hoy día. Porque no fue sencillo el camino de la empresa de Apple. Y lo interesante es que no solamente en este libro vamos a ver el desarrollo de la empresa de Apple, como hay otros libros, sino que al ser una biografía vamos a hablar en general de toda la vida de Steve Jobs, que como sabemos no solamente fundó Apple, sino que fundó Next, sino que también estuvo involucrado en Pixar, es decir, muchas otras grandes empresas que te dan lecciones que Apple por sí sola no te da. Walter Isaacson escribió este libro haciéndole entrevistas a Steve Jobs. Y la ventaja que podría tener en cuanto al libro de Phil Knight, por ejemplo, es que Walter Isaacson evidentemente no solamente entrevista a Steve Jobs, sino a muchas otras personas del entorno y de la historia de Steve Jobs, justamente, y nos puede dar tal vez una visión más neutral que si el mismo Jobs hubiera escrito su libro. Aún así nos va a retratar una historia muy interesante y sin duda inspiradora para ti si es que quieres montar un negocio o si simplemente quieres entretenerte leyendo la historia de un gran empresario. Comentándonos desde sus inicios, Steve Jobs fue alguien adoptado. En realidad, sus padres no querían que estuviera con ellos y fue así adoptado por la familia Jobs, de la cual justamente tendría el apellido. No es para nada sencillo tener una infancia normal siendo adoptado. Y bueno, Steve Jobs creció en un entorno un poco complicado justamente por esto, como cualquier niño adoptado en realidad. En el colegio, en su escuela, bueno, tenía una particularidad, constantemente estaba tratando de, bueno, pues, innovar constantemente, una característica que en el futuro tendría. Y no solamente nos habla de Steve Jobs este libro, sino, como digo, también de otros personajes como Steve Wozniak. ¿Cómo es que Steve Jobs conoció a Steve Wozniak, a su tocayo? Bueno, pues Steve Wozniak también era de hecho, más que Jobs, era un genio de la informática. Steve Wozniak era un gran programador y sin duda, si es que no fuera por Steve Wozniak, Steve Jobs no habría fundado Apple. Eran una dupla sin duda pues excelente. Y la historia de Jobs tiene tanto grandes fracasos como grandes éxitos también. Cuando funda Apple Computers, bueno, pues con la Mac 2 tiene un gran éxito y sin embargo después cae en fracasos personales y en fracasos también empresariales que inclusive llegan a destituirlo de Apple por bastante tiempo hasta que regresa cuando compra Next. Nos habla asimismo de las relaciones personales, como les comentaba, con su hermana, con su padre, que posteriormente, bueno, pues se encuentra. Y acá, de hecho, tenemos algunas imágenes de este libro de Steve Jobs. Como vemos, por lo menos esta edición también es ilustrada. Y eso, bueno, le da un plus también a este libro. Nos habla de las rivalidades como Apple contra Xerox, contra Microsoft, contra otras grandes empresas y enemigos personales contra la vida personal de Steve Jobs. Y también algo que en lo particular a mí me gustó fue descubrir cómo es que se desarrollaron los productos de Apple, cómo vino la innovación, cómo influyó Steve Jobs, cómo influyeron otros ingenieros, otros colaboradores en el desarrollo de la empresa. Por ejemplo, cómo es que se tenía, bueno, yo no lo vi, pero en el iPod tenías una ruedita para cambiar canciones. Si no me equivoco, esto se le ocurrió a Steve Jobs, era algo que no había en el mercado. O el tema de los ratones, o en el teclado, todas estas grandes innovaciones y en sus productos en general también, cómo se desarrolló la Mac, la Macintosh, el iPhone, el iPod o iTunes, con la idea de Steve Jobs que tenía de estas 1000 canciones en el bolsillo, esta gran campaña de marketing del iPod, o la idea que tenía Steve Jobs de que a las personas lo que les gustaba era el hecho de comprar una canción, sentirse propietarios de una canción, que bueno, después otras empresas trataron de desmentir como Spotify, diciendo que a las personas no les interesa tanto tener una canción, comprarla y sentir que es suya, sino más bien tener una libertad mayor para poder escuchar las canciones cada vez que quieren. Pero bueno, esto ya es de otro tema. Si ustedes quisieran que haga un resumen de estos libros a fondo, a completo, y decirle todo lo que está detrás de la historia de Steve Jobs, por lo menos en este libro de Walter Isaacson, entonces escriban en los comentarios porque
Sería un video un poco más trabajoso, sin duda, un video más largo, pero si es que a ustedes les gustaría eso o de cualquier otro libro que haya presentado en este canal, bueno, pues denle like o escriban en los comentarios. Y vamos con el último libro. Elon Musk, de Ashley Vance. Un librazo. Un hombre que revolucionó al mundo. Elon Musk, el hombre más rico en la actualidad. Qué mejor para finalizar este video que un libro de los comienzos de este gran emprendedor. Un libro de un personaje que muchos consideran un genio y que en lo personal yo creo que sí tiene grandes dotes de genialidad, Elon Musk. Como digo, este es un libro de los inicios de la historia de Elon Musk. ¿Por qué digo esto? Es un libro que se escribió en el año 2015. No es el libro más moderno, y quiero destacar esto, no es el libro más moderno de Walter Isaacson también, de Elon Musk, sino que este es el libro de Ashley Vance, publicado en 2015. Quiero dejar esto bien en claro porque el otro libro no he tenido la oportunidad de leerlo, tal vez en un futuro lo lea, sino es de que en mi mente dije, bueno, ya leí este libro de Elon Musk y me gustó tanto que dije, bueno, el otro libro más tiene las cuestiones modernas de la historia de Elon Musk, creo yo, no lo he leído por ahora, y sin embargo este libro nos habla justamente hasta el año 2014-2015 de toda la historia de los comienzos de Elon Musk, que en realidad es la parte que considero yo también en su historia más entretenida, porque si bien es cierto, ahora está metido en polémicas, en la política y en sus empresas, este libro nos va a retratar el inicio en su carrera como emprendedor, cómo es que creció, también por supuesto su niñez, sus entornos familiares, cómo fue a Estados Unidos, cómo creó su primera empresa, que fue, bueno, PayPal, cómo desarrolló todos sus conocimientos y cómo fue creciendo como persona, fue creciendo como emprendedor y la valentía que tuvo Elon Musk muchas veces para tomar decisiones difíciles y sobreponerse ante las adversidades también. ¿A quién les recomendaría estos libros? En primer lugar, a gente emprendedora. Yo creo que los más grandes emprendedores y empresarios han leído estos 3 libros sin duda. De hecho, muchos en sus entrevistas lo han comentado de esta manera. Sobre todo el de Steve Jobs. No hay persona que no haya leído el libro de Steve Jobs siendo emprendedor. En segundo lugar, a las personas que simplemente quieren entretenerse, porque estos son, como digo, libros biográficos que te van a comentar la historia de una persona y puedes mirarlo como un personaje literario de cualquier otra novela y aprender además cuestiones que puedes aplicar en tu vida, como digo, como en cualquier otra novela. Y bueno, finalmente, ¿a qué personas no les voy a recomendar estos libros? Personas que no les gusta el emprendimiento, sencillamente que les parece algo muy aburrido, que montar una empresa y los problemas que contraen estas empresas les parecen superficiales y que no les interesan en lo más mínimo. Aunque yo creo que no hay personas así porque estas son empresas que están en nuestro mundo actual y con las cuales convivimos y creo que aún así hay que darles la importancia a estos personajes que merecen y la influencia que tuvieron en el mundo. Y nada, yo admiro mucho a estas personas, aunque tienen sus errores de las cuales también podemos aprender. Y esto es lo interesante, cómo un libro puede humanizar a un personaje y darnos cuenta que no es alguien perfecto, sino que es alguien con muchos defectos, inclusive como nosotros o más que nosotros en algunos casos, pero que sus virtudes pueden ser explotadas, así como la tuya, como la mía, para conseguir grandes cosas. Muy inspiradores los 3 libros, sin duda. Y bueno, eso sería todo. Espero que te haya gustado este video. Trataré de traer más recomendaciones en un futuro. Y nada, espero que tengan un día excelente. Muchas gracias por ver hasta acá. Y si es que pudieron dejar un like, un suscribirse o un comentario, a mí me alegraría el día. Y nada, hasta pronto.